Reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen los individuos progenitores para engendrar nuevos individuos. Tipos de reproducción. Existen dos tipos de reproducción dependiendo si existe variabilidad genética o no. Son reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual. La reproducción sexual consta de dos organismos que son morfológicamente distintos y en vía de un apareamiento aportan en la fecundación el 50% del material genético. Es decir, se necesita de una hembra y un varón que aporte sus gametos para la formación de un nuevo ser. La reproducción sexual es en la que intervienen dos organismos de la misma especie pero de sexo distinto, es decir, hembra y macho. Además, es necesario la unión de las células sexuales, las gónadas, para que se realice la fecundación y se forme uno o varios organismos nuevos. Este tipo de reproducción ocurre en organismos eucariotas, por ejemplo, plantas y animales. Tipos de reproducción sexual. Durante la reproducción sexual existen dos tipos, la reproducción sexual directa y la indirecta. La directa consiste en la interacción física de los dos organismos en donde los aparatos reproductores están en contacto. Un ejemplo claro de ese tipo de reproducción son los mamíferos, como los leones, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. La reproducción sexual directa no implica una interacción física entre los dos organismos de la misma especie. Pero entonces, ¿cómo ocurre? Verás, este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o por las plantas, debido a que estos tienen muy poco o no nulo movimiento. Estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales. Cuando estas células se encuentran con las células sexuales del otro género, ocurre la fertilización, generando nuevos organismos. Un ejemplo claro de esto son las estrellas de mar, que viven en sustratos donde no tienen tanto movimiento, por lo que optan por expulsar sus gametos. La reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella que requiere de un único organismo, que no necesita aparearse para formar nuevos individuos. Dado que no hay intervención de células sexuales en la reproducción sexual, no hay intercambio ni combinación de información genética. Cuando un organismo se reproduce de manera asexual, lo hace a través de métodos que consisten en la replicación o duplicación de su contenido genético, para dar origen a individuos nuevos genéticamente idénticos a sí mismo. Tipos de reproducción asexual. La reproducción asexual se puede dar a través de distintos mecanismos, entre los cuales se encuentran los siguientes: fragmentación, esporulación, fisión binaria, ovipartición y gemación. Mitosis y meiosis. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas que son iguales a la célula madre. La meiosis es el proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Los cromosomas. El cromosoma es el resultado de dos vocablos griegos, croma, soma. Croma significa color y soma, que significa cuerpo o elemento. Concluyendo así que cromosoma se entiende como el cuerpo con color, es una estructura filiforme que contiene el material genético presente en todas las células animales y vegetales, formado por cromatina, que son ácidos nucleicos, histonas y proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. El cromosoma es una diminuta figura filiforme creada por cromatina. Este compuesto de telómeros
genes y un par de cromátidas unidas por un centrómero, en donde estos son los portadores de la mayor parte del material genético y condicionan la organización de la vida y las características hereditarias de cada especie. La especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. La gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos y femeninos, es decir, de espermatozoides y de óvulos respectivamente. En el caso de los hombres, el proceso recibe el nombre de espermatogénesis y tiene lugar en los testículos. En cambio, en las mujeres, la gametogénesis recibe el nombre de ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. Todo este proceso ocurre mediante la división por meiosis de las células germinales, por lo que su material genético se reduce a la mitad. Por otra parte, la gametogénesis en el hombre ocurre en la pubertad y en la mujer tiene lugar en el tercer mes de desarrollo fetal. Los órganos reproductores humanos. Los órganos reproductores humanos son los que están destinados para la procreación. En el hombre se encuentran la próstata, el pene, los testículos, entre otros. En la mujer tenemos la vagina, las trompas de falopio, el útero, entre otros. Órganos reproductores en el hombre. El pene tiene la función copulativa. Los testículos, producir hormonas sexuales masculinas como la testosterona y espermatozoides o células reproductivas. La próstata tiene la función de producir el contenido seminal que ayuda a los espermatozoides a llegar al útero, además bloquea la salida de la orina durante el coito. La uretra tiene la función de transportar la orina desde la vejiga y la parte por la cual se eyacula el semen. Órganos reproductores en la mujer. La vagina tiene la función de recibir el pene con la penetración, recoge el esperma que se desplaza con la eyaculación hacia el cuello del útero. El útero tiene la función de albergar al feto y la placenta durante todo el embarazo, es el canal de salida del bebé. Las trompas de falopio tienen como función de servir para transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, transporta los espermatozoides hasta el óvulo para que intente fecundarse. Los ovarios tienen la función de producir los óvulos y hormonas femeninas. Desarrollo embrionario. Un bebé atraviesa varias etapas de desarrollo a partir de la fecundación del óvulo. El óvulo se desarrolla hasta convertirse en un cigoto, un embrión y por último, un feto. En cada ciclo menstrual normal, un óvulo se desprende de uno de los ovarios, unos 14 días después de la última menstruación. La liberación del óvulo se denomina ovulación. Este óvulo suelto se dirige hacia el extremo de una de las dos trompas de falopio. ¿Qué es el desarrollo embrionario? El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Debido a que es imposible saber exactamente cuándo ocurre la concepción, la edad gestacional se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha actual. Se mide en semanas. Una gestación normal dura de 37 a 42 semanas. Etapas del feto o embrión. Un feto o un embrión tiene un periodo de formación de 40 semanas.
El primer trimestre comprende las semanas de la 1 a la 2. El segundo trimestre comprende de la semana 13 a la semana 28. El tercer trimestre comprende la semana 29 a la semana 40. En cada uno de estos trimestres se va dando el proceso de formación de los diferentes órganos y sistemas hasta llegar a la preparación para el nacimiento. Algunos conceptos. La ovulación corresponde a la fase en que el óvulo, también llamado ovocito, se libera del ovario en la trompa uterina, donde será fertilizado por los espermatozoides y luego alcanzará el útero, donde crecerá el feto. Esta ocurre unos 14 días después de la última menstruación. La fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de Falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto se requieren cambios en el espermatozoide, como es la capacitación y la reacción acrosómica. La eyaculación es la expulsión del flujo biológico cerca o en el momento del orgasmo, durante la relación sexual, masturbación o emisión nocturna que pueda surgir. Hormonas sexuales. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Afectan muchos procesos distintos, incluyendo crecimiento y desarrollo, metabolismo, como el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que tú consumes, la función sexual, la reproducción, el estado de ánimo. Las glándulas endocrinas producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen hormonas en los testículos y las mujeres en los ovarios. ¿Qué es una hormona sexual? Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones, tanto en el hombre como en la mujer. En general, son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y posteriormente se encargan de regular todo el ciclo reproductivo. En la mujer, las hormonas sexuales son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual y actuar sobre el endometrio. En el hombre, las hormonas sexuales se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides, que es la espermatogénesis. En el control de la producción hormonal, las hormonas sexuales se encuentran en ambos sexos. Sin embargo, su concentración es diferente en función de si se trata de un hombre o una mujer. Por ejemplo, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que los estrógenos son hormonas sexuales típicas femeninas. Enfermedades de transmisión sexual, ETS. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral y anal. Pero a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a que algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes y el virus de papiloma humano, se transmiten por el contacto de piel a piel. Además, muchas de estas infecciones pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto, como son la sífilis, la hepatitis B, el VIH, la clamidiasis, la gonorrea, el herpes y el virus del papiloma humano.
más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo vaginosis bacteriana, chancro blanco, micoplasmas, molluscum contagiosum, citomegalovirus, candidiasis vulvovaginal, piojos púbicos o ladillas, tricomoniasis y sarna, entre otras. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? Pueden ser causadas por virus, bacterias y parásitos. Cerca de 240 millones de personas padecen hepatitis B crónica. Tanto el herpes genital como la hepatitis B se pueden prevenir mediante vacunación. En la mayoría de los casos, las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. En algunos casos, las infecciones de transmisión sexual tienen consecuencias graves para la salud reproductiva más allá del impacto inmediato de la propia infección, por ejemplo, infertilidad o transmisión materno-infantil. Cuando se usan de forma correcta y sistemática, los preservativos son uno de los métodos más eficaces de protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH. Embarazo en la adolescencia. Causas del embarazo en la adolescencia. Causas. Podemos decir que las causas son variadas y dependen de múltiples factores y circunstancias. En algunos casos pueden darse por adelantado de madurez sexual, bajos niveles educativos en algunas poblaciones, limitaciones económicas, marginación, disfuncionalidad familiar, violencia familiar, entre otras. Consecuencias del embarazo en la adolescencia. Entre las consecuencias podemos destacar que tienden a dejar los estudios, pueden afectar de forma económica a las familias, ya que por lo general los menores de edad no laboran de manera formal. Aumentan las infecciones de transmisión sexual, como VIH y SIDA, aumentan el número de abortos, mala nutrición, bebé nacido con carencia de nutrientes o bajo peso, partos prematuros, entre otros.